Pues ya estamos en vivo, padre. La transmisión ha iniciado. Ya estamos en vivo, en directo, desde Punto Cero Radio, desde Católica Store y desde nuestra parroquia Santo Domingo Sabio de Mosquera, Cundinamarca. Mi padre, ya estamos online. Y hoy vamos a tener enlace con nuestra emisora. Ya. Vale, ya estamos enlazados. Ya estamos con enlace en la emisora. Genial, genial. Sí, estamos alto el volumen en la emisora. Bueno, pues qué maravilla, padre, hoy día tan especial, ¿no? Señor. Hoy saludo especialísimo ¿para quién? Para las mujeres. Para las mujeres. Hoy honramos a todas las mujeres, absolutamente a todas, porque sabemos que todas tienen luchas que están librando, que han librado y que van a librar. De cualquier índole, ¿no? Las que han luchado por sus derechos, las que inspiran a otras y a otros también, las que rompen barreras, las que demuestran valentía, fuerza, compromiso. Bueno, tantos valores, tantas características que tienen las mujeres que, bueno, cómo no honrarlas el día de hoy y cómo no conmemorar un día en el cual se habla de sus derechos. Y hay derechos tan simples como el de llegar vivo a su casa, ¿no? Como el de tener un trabajo digno. Entonces, claro, estamos en eso. Las mujeres que nos han enseñado a ser como más compasivos, más justos, a pensar en familia, a pensar en ser igualitarios. Y bueno, en eso andamos. Y de hecho este programa, estos espacios se prestan precisamente para eso, para que juntos construyamos un mundo donde crezcamos en comunidad y adicionalmente donde se valore, se respete y se generen inclusive nuevas oportunidades para las mujeres. Mi padre, no le he dejado saludar, como siempre yo hablando más de la cuenta. Nos saludamos a toda nuestra querida audiencia en Colombia y donde quiera hagan conexión en este día a nivel nacional e internacional. Qué gusto, especialmente hoy, saludar a las apreciadas mujeres, a las mujeres dedicadas a su hogar, a las mujeres que trabajan, a las mujeres que son religiosas, a las que son monjitas, mejor dicho. Cuántas mujeres en comunidades religiosas también, y a veces no celebramos ese día como si ellas no fuesen mujeres. Hoy me he tomado la molestia de enviar el saludo a esas monjitas amigas y desearles también ese feliz día. Gracias por su entrega, gracias por su generosidad, por la labor que realizan, a veces calladamente, no a veces, sino todas las veces calladamente, pero con todo el amor, con toda la disponibilidad. Gracias a todas esas bellas mujeres, empezando por mi madre, por mis hermanas, mis sobrinas, las mujeres que están a mi alrededor, la secretaria, las servidoras de la parroquia, cuántas mujeres en la historia de vida de nuestras comunidades. Pues a esas mujeres las queremos hoy saludar, a todas las que se conectan hoy con el espacio de Casero Hecho en Casa. Bueno, maravilloso, padre. Y hoy estamos, bueno, nos están saludando, de hecho, todas las mujeres que nos acompañan por lo general en este programa. Y vamos a dar un repaso breve, rápido, porque nuestro invitado de hoy es una maravilla, ya hace parte de esta casa y siempre tiene tanto que contar y las personas tienen tanto por participar, por preguntarle, que hoy no voy a ser yo el que quite el espacio para que sea el doctor el que nos cuente, nos enseñe cosas para vivir mejor, alimentarnos mejor y responder a la pregunta que nos hace él mismo hoy: ¿comer para vivir o vivir para comer? Por lo pronto nos saluda Daisy Rodríguez, muy feliz y bendecida noche, padre Rafita, Betty Bosa. Buenas noches, padre Carlos y Rafa, bendecida noche. Don Ignacio Guzmán, muy buenas noches, padre Carlos y Rafa, Dios los siga colmando de bendiciones por esta labor que están realizando. Mauricio, saludos, padre Carlos.
Mm, Mauricio Rodríguez. De arte, Nelly, buenas noches, Rafita y padre Carlitos. Buenas noches, padre Carlitos y Rafa, y para todos, dice Amanda Rodríguez, Aleja Garzón Jiménez, buenas noches, padre y Carlitos. Wow, gracias Aleja por el honor que me das. Creo que el padre es Carlitos. Yo soy Rafita. De arte hizo un saludo especial para los dos, Lilia Olaya, doña Lilia, muy buenas noches. Esperamos que este programa hoy sea de mucha utilidad para usted y para toda la familia. Muy buenas noches, padre y Rafita, bendiciones. Aleja dice, buenas noches, padre, y ya corrigió. Hermana María Paula Jesús crucificado, gracias por acordarse de ellas, padre. Ah, claro. ¿Cómo no? Si la hermana María Paula de Jesús crucificado le debe su vocación a su tía Nelly. Ella es una religiosa de las Carmelitas Descalzas y muy comprometida, muy enamorada. Yo no he visto una mujer tan apasionada, tan enamorada de su vocación como ella, como religiosa. No quiere decir que las otras religiosas que conozco no sean apasionadas, sino ella de una manera especial desde antes de ingresar a la comunidad. Y dice ella, y le hallamos la razón, le debe su vocación a su tía Nelly. Ay, maravilla. Sí, yo no Bueno, quiero ser qué como tía bendición. Nelly, me voy de monjita. Bueno, Lucy Correa Cáceres, ¿qué dice? Buenas noches a los dos, Dios los bendiga. Araminta Guzmán, buenas noches para todos, bendiciones. Steven Gómez Saludos a Burgos. Villeta. Buenas noches, saludos a todas las mujeres a nuestro alrededor y que se conectan hoy. Yo voy a leer rápido, padre, porque no quiero quitarle tiempo de intervención al doctor. Dagoberto Márquez Ordóñez, buenas noches, querido padre Carlos, y también para el señor Rafael, gran programa, sociales, un abrazo, bendecida noche. Berenice Chitiva, buenas noches para todos, Dios los bendiga. Carlos Gutiérrez, buenas noches, padre Carlos y Rafael, Dios los bendiga y bendiga a nuestras apreciadas mujeres. Patricia Martínez, buenas noches, padre Carlos y Rafa, bendiciones abundantes, gracias por sus oraciones. Daisy nos dice que saludos de María y Juanchis, un fuerte abrazo para ellos también. Marta Camargo, buenas noches, padre Carlos, Rafa e invitado. Fabián Darío Contreras Lazo, buenas noches, amigos, padre, ayúdenme ahí, por favor. La popular Tenerfínfula, Tere González, buenas noches, padre. Rafa, alegría verlos y escucharlos. La popular Copito que nos dice, buenas noches, padre Carlitos y Rafael, qué bueno, se llegó el miércoles. Eliana Mairena Suárez Díaz de Ibagué, pero ya está en Madrid. Buenas noches, padre Carlos, bendiciones, nos dice ahora Floral Basilva y canta. Buenas noches, padre Carlos y Rafael, Dios los bendiga. La risa de Nelly. Estelita Pineda, buenas noches, padre. Buenas noches, Rafa. Un gusto estar aquí por este medio. Gracias, Estelita, muy amable. Al tío Miguel Olaya, desde Facatativá, buenas y santas noches, desde Los Cerezos, Facatativá, Dios los bendiga. Rosalía Merchan Ruiz, buenas noches, padre, y Rafa, mil bendiciones, que esperamos esté mejor de salud. Alba María Pérez Pinto y Emilio, muy buenas noches, padre Carlos, Rafa, y a todos los que están conectados. Qué agradable noche también para ellos. Luz Aurora Gómez Saldana, buenas noches, padre Carlitos y Rafa, bendecida noche, un saludo desde Madrid City. Inés Amortegui, muy buenas noches desde la mesa Cundinamarca, la mesa de Juan Díaz. Nore Díaz Rodríguez, buenas noches, padre Carlos y Rafael. Bueno, muy bien, se nos fueron. Ya, medio programa, saludando acá. Pues padre, el día de hoy, como ya hemos tenido aquí en este espacio habitual a un amigo de la casa que nos acompañó en pandemia, que siguió acompañándonos aquí, enseñándonos a comer, pero a comer de manera consciente y buscando precisamente que él nos lo va a explicar, entre otras cosas, que el alimento sea la medicina. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar aquí a la sala al doctor Giovanni Zapata Gutiérrez. Doctor Zapata, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Hace rato no nos veíamos. Un placer enorme estar de nuevo por aquí, por estos lares. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a ustedes. ¿Cómo han estado? Bien, doctor. ¿El doctor encontró el secreto de la eterna juventud?
Lo Muchas veo gracias. más joven que los programas anteriores, vea, rejuvenecido. Muchas gracias. Es cierto. Sí. Doc, ¿puedes bajar un poquito la cámara para que tengamos más espacio a tu imagen? Ajá. Ahí estás mucho mejor. Buenísimo. Bueno, mi Doc, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Bien, bien, bien. Tengo dudas. ¿Estamos con imagen o es solo sonido? Con Estamos con imagen. imagen y sonido, por eso yo te decía que ubicaras la cámara Ya. para verte. Inclusive, si tú lo quisieras, podrías compartir pantalla en el momento que lo desees y yo acá también podría Ah, proyectar si lo quisieras hacer. ya, ya, ya. Listo, gracias. Pero bueno, como siempre, esto es una charla entre amigos. Eh, le cuento, le cuento, doctor, que el padre está estrenando oficina. Antes estábamos en Madrid y ahora tenemos una nueva audiencia en Mosquera, Cundinamarca, ahí también al ladito. Mm, De manera que hay muchas personas que si bien nos acompañaban antes desde Madrid, tenemos un público nuevo. Y en ese sentido, doctor, si quisiera de pronto que nos regale una breve descripción de usted, de a lo que se dedica, a lo que enfoca su trabajo profesional y las líneas que maneja, porque entre otras cosas, si lo permite, luego también quisiéramos compartir su teléfono para que las personas puedan ubicarlo, teléfono, correo electrónico. muchas gracias, claro que sí. Bueno, en esencia, yo estoy dentro de lo que se llama genéricamente las terapias alternativas, que la verdad es un nombre que no me simpatiza mucho, porque abarca muchas cosas, pero dentro de esas terapias alternativas me he ido desde hace ya unos buenos años orientando específicamente hacia el remedio más poderoso que se puede conseguir, que es la alimentación. La alimentación no es solamente una cuestión de subir de peso, de bajar de peso, es una cuestión realmente de volver un estilo de vida para poder conseguir eso que llamamos calidad de vida. Entonces, básicamente me he dedicado a tratar de conseguir que los pacientes, particularmente aquellos que tienen enfermedades crónicas, encuentren una solución o por lo menos una disminución de todas sus necesidades de medicamentos a través de una mejor comida. Eso básicamente es lo que hago. La medicina tradicional china, que casi siempre se la ve como si fuera únicamente acupuntura, tiene un capítulo no pequeño precisamente respecto de la alimentación y es el capítulo de la beancología. Entonces, nutrapédica y beancología van de la mano porque es simplemente lo que estabas mencionando, el aprender que no se vive para comer, hay que comer para vivir. Pero no puedo desligarme del contexto de lo que ustedes estaban mencionando del movimiento del día. Así que tengo que vincularme a esa felicitación que estaban haciendo ustedes para nuestras mujeres, nuestras compañeras de vida, nuestras acompañadoras y cuidadoras de siempre, porque son generalmente situaciones que recaen en la mujer, de manera que quiero unirme con una frase que no es mía, pero que me pareció muy pertinente porque lo que dice es que el primer amor de todas las mujeres debería ser el amor propio. Y lo digo con contundencia por una razón, porque es que muchísimas veces uno en el consultorio ve mujeres enfermas, muy enfermas, y la gran mayoría de veces sus problemas se derivan en primera instancia de que han estado ocupadas cuidando la familia y no cuidan de su salud, no cuidan de sus problemas, terminan más enfermas, terminan más complicadas, de manera que aparte de compartirles un abrazo muy estrecho en este día que las celebra, quisiera poner de relieve eso. El primer amor debe ser el amor propio, el cuidarse, para poder cuidar a los que ellas quieren.
Muy bien. Entonces, Rafael, aquí estamos de nuevo en este batallar diario con la salud, con la búsqueda del bienestar y demás. Así que cuando quieras, arrancamos el tema. No, claro que sí. Pues comencemos, entre otras cosas. En este momento, el doctor acuñó un término nuevo para mí, que es beancología. Ah, Entonces, no sé si de pronto, bueno, explicamos qué es nutrapédica y su relación con la beancología, o al revés, no sé. sí, a ver, desde luego la beancología es muchísimo más antigua, tan antigua como la acupuntura misma. La acupuntura viene desde hace 5.000 años, que nos la heredaron los chinos, donde cada vez se sorprende uno de ver cómo tenían una gran cantidad de conocimientos que uno no se explica cómo ubicaban esos conocimientos. Y dentro de los conocimientos le daban una gran preponderancia, le siguen dando una gran preponderancia a la alimentación. Y esa alimentación se maneja en un capítulo denominado beancología. Es una rama de la medicina tradicional china que busca precisamente que la gente aprenda a comer en términos de prevención y en términos de búsqueda de la salud, del bienestar. No solamente, como decía hace un rato, en términos de, de, de simple estar en línea. Es mucho más que eso. Es el estar buscando lo que yo equiparo a una alcancía, la alcancía de la salud. Es todos los días hacer un pequeño esfuerzo, todos los días aportar una, una acción que permita que mi salud se mantenga, se sostenga, no solamente por mí, no solamente por el sentido eventualmente egoísta de que yo tengo que estar bien y no importa qué pase con los demás, sino pensándolo precisamente en ese sentido que venimos hablando de la carga que recae muchas veces en las mujeres de volverse las cuidadoras de los enfermos, de los que de alguna manera tienen limitaciones en la familia. Y es que cuando me enfermo, no me enfermo solo, me enfermo seguramente acompañado de esa mujer que me tiene que cuidar. Entonces, ese es el elemento que refuerza la necesidad de la beancología. Y más recientemente, esa beancología, ese conocimiento, ese saber comer para estar mejor, lo extendimos un poco, si se puede, a el tenerla, a transformar los conceptos, transformar las ideas en algo que se adapte a esta realidad del año 2023, donde todos trabajamos, donde todos llegamos cansados, donde todos queremos conservar la salud con la alimentación, pero llegamos tan tarde, tan cansados y tan muertos de hambre que lo primero que hacemos es comernos el primer palo, el primer ponqué que tenemos guardado en la alacena. Entonces, Nutrapédica hace precisamente alusión a eso, a volver esos conceptos a algo aterrizado, algo del aquí y ahora, donde se busque la adaptación para que se pueda hacer de manera práctica esa aplicación de la buena alimentación. Eso es lo que busca en esencia. Por una parte, la beancología, cómo armonizar la comida con la salud, cómo lograr esa salud a través de la comida, y cómo la nutrapédica extender el concepto para lograr que en términos prácticos se logre que esas personas que llegan cansadas tengan eh, herramientas para hacer una buena alimentación a través de unas maniobras muy sencillas que ya estaremos conversando. Esos son básicamente los conceptos. Padre Carlitos. Señor. No, pues ahorita no se me ocurre qué preguntar. La verdad, no sé. Estaba esperando, estaba mirando a ver si alguien ya había escrito algún comentario respecto a las preguntas que tendrían hoy para realizarle a nuestro muy querido doctor Giovanni Zapata, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo en esta noche. Bueno, ahorita el doctor mencionó
acerca de la, no es una necesidad, pero sí es como la presión social que tienen muchas personas, o quizás todos, de estar en línea, de verse saludables, entre comillas digo saludables. Entonces, aquí hay una pregunta obligada y es, bueno, ¿y qué es alimentarse de manera saludable? Porque yo he escuchado que muchas personas de un momento a otro dicen, oiga, me dijeron que la carne me estaba haciendo daño y ahora soy vegetariano, y empezó a generar un montón de inconvenientes en su vida. Entonces, como que tampoco es tan saludable. ¿Qué es lo saludable? Bueno, yo creo que eso nos remonta. Yo trato de transmitirle a los pacientes, simplificarles la adquisición de los conceptos a través de ejemplos. Y uno de esos ejemplos es una alcancía. Si yo cada día pongo en la alcancía una, una monedita, pues esa monedita me permite en algún momento dado haber cubierto una cantidad suficiente como para resolver una necesidad. Lo equiparo a la alimentación porque básicamente es eso. Yo no me voy a curar de una enfermedad con hacer una comida de vegetales hoy, y tampoco probablemente me vaya a enfermar por comerme una hamburguesa hoy. Pero si cada día ese esfuerzo no se traduce en una manifestación específica, pues entonces es cuando nos empezamos a meter en problemas. Y eso nos lleva al coco del que estaba hablando. En general, cuando uno mira el contexto general de la mayoría de pacientes que se acercan, primero se acercan con enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas que no se transmiten, que yo no se la unto a nadie, así me le acerque y le dé un abrazo, le dé un beso, yo no le voy a pasar la enfermedad, pero esa enfermedad me está atacando de manera constante. Entonces pensemos en la tensión alta, pensemos en la diabetes, pensemos en los problemas del corazón, de las afectaciones que se dan, todo ese tipo de afectaciones. Eso no se lo voy a pasar a nadie con acercarme. Esas afecciones generalmente se van haciendo crónicas, se van manteniendo en el tiempo, y es precisamente donde tengo que enfrentarlo haciendo cada día un pequeño esfuerzo. Y podemos arrancar en esos esfuerzos con algo que tiene que ver con comida, pero no con comer. Una de las cosas que más frecuentemente le dice a uno el paciente es que yo llegué muy tarde y me dio ansiedad, se puso de moda la palabra, y entonces me comí un ponquecito de chocolate, o me tomé un yogur de fresa, o me dieron ganas de tomarme una gaseosa, a conciencia de que le cae mal, a conciencia de que le afecta, a conciencia de que le está sacando moneditas a esa alcancía de la salud. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta inmediata para esa situación? La respuesta inmediata es, si no quiere que le dé ganas de comerse un ponquecito, si no quiere que le dé ganas de tomarse una gaseosa, si no quiere que le dé ganas de comerse algo que le afecta, no lo tenga en la alacena. Las gaseosas no crecen en las alacenas, los ponqués no crecen en las alacenas. Entonces lo más fácil pues es no tenerlo. Si usted no lo tiene, no le va a dar ganas de pararse a las 12 de la noche a comerse el ponqué. Esos son los pequeños esfuerzos que se pueden hacer cada día para lograr tener esa alimentación. Ahora, desde el punto de vista de qué puedo tener entonces para no tener la necesidad de ese ponqué y de esa gaseosa, existe un concepto que probablemente la gente más joven lo habrá escuchado porque se ha puesto de alguna manera de moda, y es el concepto de la cocina por lotes. Lo mencionan en inglés, el batch cooking. Entonces, tengo problemas de cualquier naturaleza y me afecta esto o me afecta lo otro. Pues entonces tenga en su casa listo, cocinado, organizado aquello que no le afecta. Es cuestión de separar un día de la semana para mantener, organizar y cuadrar.
Fíjense ustedes, estimados televidentes, cómo se puede hacer algo muy simple en este sentido. Uno de los grandes cocos de las dietas, de las comidas, suelen ser las harinas. Entonces la gente nombra las harinas y casi que se persigna a continuación porque, uy, qué horror, qué cosa tan mala. Si hablamos de papa, si hablamos de yuca, si hablamos de plátanos, si hablamos de arroz, entonces, qué cosa tan horrible. Pero resulta que se puede hacer un esfuerzo muy pequeño en la casa para transformarlas en algo que no es tan horrible, lo cual no significa necesariamente que me las pueda comer libremente, entonces me voy a asar 3 plátanos y 4 yucas. Pero si yo cocino la harina respectiva, llámese como se llame, papa, yuca, plátano, arroz, quinoa, garbanzo, frijoles, que no son exactamente harinas, tienen proteínas, pero tienen un porcentaje de harinas. Entonces, si yo las cocino, si las porciono, si las congelo y luego las utilizo calentándolas, voy a tener una comida que por ese efecto de la cocción, congelación y luego recalentamiento, transformó de manera química sus almidones, sus harinas que contiene, y de esa forma disminuyó la cantidad de harina que me aporta. Un ejemplo, supongamos que tengo 100 pesos de papa. Entonces, si en vez de llegar y cocinarme esa papa y comérmela hoy, yo cojo esa papa, la cocino, la congelo, la meto al congelador y cuando llego y necesito papa, saco esa papa congelada y caliento la porcioncita pequeña que me voy a comer. Entonces, en vez de ser 100 pesos de papa, se me vuelve 70 pesos de papa. Ya no tiene la cantidad de almidones que tenía originalmente. Y eso aplica para absolutamente todas las harinas. Es una pequeña maniobra que permite disminuir la cantidad de azúcar. Recuerden que la harina se vuelve en última instancia azúcar en el cuerpo. Y ese azúcar proveniente de la harina, llámese un pan, llámese un ponqué, llámese una papa, una yuca, un plátano o arroz, esa harina que consumo se me vuelve azúcar que posteriormente se vuelve grasa. La gente se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que el doctor me dice que se me subió el colesterol, se me subieron los triglicéridos y yo no me he comido ni una gota de chicharrón? Es que no necesita comer chicharrón, necesita comerse 3 panes o 2 arepas y ya está produciendo azúcar que rápidamente se va a volver grasa en forma de triglicéridos o en forma de colesterol. Eso es, por ejemplo, una de las pequeñas monedas que yo puedo poner en esa alcancía de la salud para lograr hacer una pequeña transformación que a la larga terminará beneficiando. Cocción, congelamiento y recalentar. Eso quita un poco el mito, porque la gente lo mira a uno con horror y dice, uy, pero es que la comida recalentada es mala. Pues resulta que no. Resulta que las investigaciones han señalado que se forma algo que se llama almidón resistente, y el almidón resistente, esa papa que yo endurecí en el congelador y calenté después, esa yuca que endurecí en el congelador y calenté después, cuando llega al intestino ya no suelta tanta harina como soltaba inicialmente. Como no suelta tanta harina, para alguna parte tiene que ir esa nueva harina, ese almidón resistente. Y ese almidón resistente se queda en la superficie del intestino y se vuelve alimento para las bacterias necesarias que viven en mi intestino. Esas bacterias transforman de manera distinta esos almidones
entonces ya no me dejan subir tanto el azúcar como si llegara y me comiera directamente esos almidones. Perfecto. Bueno, aquí hay un tip importantísimo. Entonces, congelar. Debe ser congelada, no se puede refrigerar. Se puede refrigerar, pero al parecer es más efectiva la congelación. Y una anotación adicional, el calentarla, preferiblemente que no sea en las nuevas llamadas air fryer, las ollas estas rápidas de fritar, porque se busca que no tenga una temperatura muy alta. Normalmente las ollas fritadoras, las air fryer, trabajan por lo menos a 180 grados. Eso revierte el proceso de formación de almidón resistente. Entonces yo la puedo calentar en una pailita con un poquito de aceite de aguacate, por ejemplo, para medio dorarlas. ¿Está bien? Perfecto. Yo puedo calentar ese arroz en las mismas condiciones para hacer un arroz tipo wok con verduras y sigue siendo arroz de almidón resistente, pero no puedo meterlo a calentar al air fryer porque se me revierte el proceso y ya no hago esa transformación de almidón resistente. Perfecto. Entonces, air fryer no, en una pailita, fuego moderado. Padre, usted tenía una pregunta y además hay preguntas también de nuestros seguidores. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas podemos responder hoy. Padre, tienes apagado el micrófono. Sí. La pregunta es, cuando uno hace referencia a que cuidar la línea, yo comentaba internamente con Rafita, ¿cuál es la línea? Sí, uno dice, yo tengo que cuidar la línea, pero entonces a veces uno no define cuál es esa línea, cuál es la línea. Muy cierto. Hace unos buenos millones de años caminábamos probablemente sin ropa, andábamos buscando un tigre para almorzarnos o nos estaba buscando un tigre para almorzarnos y comíamos un día sí y a lo mejor 8 no. Entonces desarrollamos unos genes que nos permitían almacenar energía. Esos genes no podían crearnos un tanque como en el carro para guardar gasolina o guardar azúcar. Entonces se empezaron a formar los genes que nos crean la grasa que se acumula en el abdomen, que se acumula en las nalgas, que se acumula en las piernas. Perfecto, magnífico. No tengo forma de comer estos días porque no he conseguido nada para cazar, pero tengo almacenada energía allí. Magnífico. Desafortunadamente los genes no evolucionan solos. Los genes llevan aparejados otros genes que evolucionan a la par con ellos, así como cuando siembro una mata, pues casi siempre la mata no nace sola, sino que al pie le nace otra cosita, un pasto, alguna cosa. Entonces los genes vienen acompañados de otros genes que son muy activos para las defensas del cuerpo. Porque de nuevo, volviendo al ejemplo de allá de cazar los tigres o que nos case el tigre, pues nos raspábamos, nos cortábamos, nos cortaban, nos mordían y necesitábamos un sistema inmune fuerte, activo, que nos mantuviera a raya las infecciones. Perfecto. Tenemos entonces el sistema de almacenamiento de grasa y el sistema de protección contra infecciones. Pero ahorita, unos cuantos miles de años después, no tenemos que perseguir el pollo para cazarlo, lo conseguimos en el supermercado, no nos están cazando, no tenemos que correr y tenemos una razonable expectativa por lo menos de comernos una comida diaria. Ahí se nos volvió en contra el gen de guardar grasa, ahí se nos volvió en contra el gen de las defensas, porque el de guardar grasa pues cumple su propósito, guardamos grasa, y el gen de las defensas se alborota, pero al punto, se alborota tanto, se cree tanto su cuento de tener que pelear con todo, que pelea con nosotros mismos.
Entonces, como los dos genes crecieron aparejados, esos genes nos empiezan a generar algo que hoy día se llama inflamación sistémica de bajo nivel. No esperen, estimados oyentes, buscarse en alguna parte una pelota colorada o una roncha o algo por el estilo. Estamos hablando de una inflamación que, como el nombre lo indica, es de bajo nivel, es decir, va con nadadito de perro, pero va afectando todo el organismo en general. ¿Cuáles son los dos criterios básicos que hemos definido hasta ahora para hablar de la línea? La acumulación de grasa, que lleva amarrado el aumento de la actividad defensiva del cuerpo, que en este caso se me vuelve inflamatoria. ¿Qué inflama? Dependiendo de sus características. Entonces, por eso a don Gumersindo se le inflaman los huesos y le da artrosis. Pero a doña Graciela de pronto lo que se le inflama es la tubería de la sangre y se le sube la presión arterial. Pero a doña Ifigenia lo que le afecta es el páncreas y entonces le da diabetes. Entonces, siendo el mismo problema de fondo, dependiendo del contexto general del paciente, de la persona, tiene distintas manifestaciones, pero todas ellas tienen como elemento en común que son afectaciones de carácter crónico, es decir, no se muere el paciente de inmediato, se mantienen ahí porque estamos pasados de esa línea que estamos tratando de definir. Entonces, la línea, ¿cómo pudiera definirse? En esencia, la cantidad de grasa que acumulamos. Eso es en esencia lo que pudiera definirse como línea. Hay elementos que contrarrestan el efecto de ese acúmulo de grasa, que las investigaciones lo dicen, lo han mencionado. Se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, cogiendo personas que, aunque tienen sobrepeso, se dedican a hacer actividad física durante unos días. Y eso ha demostrado que se producen una serie de reguladores del organismo que, a pesar del sobrepeso y a pesar de tener ese aumento de la actividad inmune, se ve contrarrestado por el efecto del ejercicio como tal, así no bajen 1 gramo. Es un elemento importante. Entonces, en esencia, a lo que apunta todas estas medidas de regular la alimentación, de corregirla, de cambiarla, es mantenernos con un porcentaje de grasa que debe estar alrededor del 20% del peso corporal. Estoy redondeando, ¿sí? Más o menos un 20%. ¿Y cómo sé yo mi porcentaje de grasa? Dirán ustedes. La gran mayoría de básculas que venden hoy día, si ustedes las miran con cuidado, esas básculas electrónicas, la gran mayoría, por no decir todas, tienen medida de la cantidad de agua que tiene el cuerpo, de la cantidad de grasa que tiene el cuerpo, de la cantidad de músculo que tiene el cuerpo. Eso lo puede dar la medida perfectamente. Hay un pero adicional hablando de la grasa que se acumula, pero a la vez va aumentando la edad. En la medida que se aumenta el peso y se aumenta la edad, hay posibilidades de que la grasa empiece a sustituir el músculo. Entonces aumenta el porcentaje de grasa que tiene la persona, pero sus músculos, a pesar de que los brazos se le ven todavía gruesitos o las piernas gruesas, realmente no se ven gruesas porque tenga músculo, sino porque está aumentando la cantidad de grasa o porque está cambiando el músculo por grasa. Esa es una situación desafortunadamente muy perjudicial porque agrava toda esta situación de la que venimos hablando. Aumenta la respuesta inflamatoria en el organismo. Entonces es la persona que se ve que se va deteriorando porque, además de perder el músculo que se denomina sarcopenia, empieza a perder la capacidad muscular. Ya
ya no es capaz de levantar el mismo peso que levantaba de la vida cotidiana. No estamos hablando de levantar pesas, ni mucho menos, pero antes podía con el canasto del mercado, ya no puede, ya no le da la fuerza para eso, porque los músculos se sustituyeron por grasa. El músculo disminuye de una manera significativa y en la medida que disminuye el músculo, Ahí se nos cayó el doctor. ¿Sería el peso de la grasa? El peso de la grasa está muy pesado. Yo creo que estaba de pronto con el portátil y se quedó sin... Sin batería. Sí, venga, yo le estoy escribiendo acá. Sí. Entre tanto, bueno, y hay preguntas, porque hay preguntas acerca de qué opina, doctor, acerca de la dieta cetogénica, temas para la regulación de la hemoglobina. Y bueno, es una ventaja. A mí me encanta este tipo de programas porque en un momento dado se nos convierte como en una consulta virtual con un especialista que nos puede dar una orientación. Obviamente no para llegar a diagnósticos, de hacer un tratamiento de pérdida de peso o simplemente para aprender a alimentarnos. Pues un programa y una simple respuesta pues no son suficientes y tampoco sería responsable, pero sí que bueno tener estos espacios que nos pregunten y que nos pregunten, que nos respondan esas preguntas, esas dudas que podamos llegar a tener para que, bueno, luego más o menos busquemos, nos llenemos un poquito más de información y tomemos decisiones informadas frente a cómo, en este caso, alimentarnos y cómo lograr que el alimento sea la medicina, como entre otras tantas cosas. Bueno, aquí está volviendo el doctor Zapata. Venga, lo traemos nuevamente, mi doctor. están atacando los duendes de la tecnología. Bueno, pero lo importante es que volvió. Bueno, íbamos entonces en que la persona en la medida que va cambiando su músculo por grasa, que va disminuyendo la capacidad muscular, tiene otro pero adicional que se le va sumando a los que ya tiene. Y es que gasta menos energía, se hace más económico, porque tiene menos músculo. Y como se hace más económico, tiende a acumular más grasa y se le forma un círculo vicioso donde cada vez va acumulando más grasa. Por eso la gente llega a un momento en que dice, pero yo no sé si yo sigo comiendo lo mismo, si estoy en las mismas, ¿por qué sigo aumentando de peso? Esa es una posible explicación para esas situaciones. Ok, doctor, tenemos unas cuantas preguntas y participaciones. Por supuesto. Tal vez pues buscar la manera de que seamos más concretos en las respuestas en este particular caso, porque es que hay bastantes. Listo. ¿De acuerdo? Y no dejar no dejar tantas personas por fuera. Por lo pronto, Mauricio Rodi pregunta, ¿qué opina acerca de la dieta cetogénica? Primero, ¿qué es la dieta cetogénica y qué opina, doctor? Hace un buen tiempo se empezaron a estudiar por distintos motivos formas de controlar las crisis convulsivas en los niños que no respondían a los medicamentos. Y dentro de algunos estudios que se había hecho, se sospechaba que si se les quitaban las harinas de la alimentación, eso cambiaba las características de sus células del cerebro y por tanto iban a ser menos dados a tener sus crisis convulsivas. Pues la cosa funcionó. La cosa funcionó, se tiene ya muy claro hoy, funciona muy bien, controla muy bien las crisis y en vista del éxito que se dio para ese cuadro específico, se empezó a extender a otras áreas el uso de la dieta donde se casi, y nótense que digo casi, se eliminan las harinas, los carbohidratos, se incrementan las proteínas y sobre todo se incrementan la grasa. La grasa lleva al cuerpo a un estado que se denomina cetosis. De ahí viene el nombre, la dieta cetogénica.
que origina cetosis y hace que el cuerpo, en vez de utilizar como gasolina para funcionar, utilice las harinas, el azúcar, empieza a utilizar la grasa. Y eso cambia muchas cosas en el cuerpo. Es beneficiosa, pero hay que saberla hacer, saberla manejar, y no es una dieta para mantenerla todos los días. O sea, es decir, si no es para todos los días, existe de pronto una fórmula, depende del paciente. Efectivamente. Depende del paciente, depende del objetivo que se quiera lograr. Generalmente se hace un cuadro de 15 días, de 30 días máximo. Eh, Tiene algunos peros en el sentido de que no es cómoda para hacer. La mayoría de personas arrancan con algo que llaman en inglés del keto flu, es decir, la gripa de la dieta cetogénica, porque se arranca como si se tuviera una gripa en los primeros días. Hay malestar, hay moridera, hay cansancio, hay dolor de todas partes. Bueno, una gripa cuando está empezando. Entonces no es cómoda de hacer y se traza un cuadro de trabajo, pues acorde con la situación del paciente. Ok, don Miguel Olaya pregunta, ¿qué es lo mejor para nivelar la hemoglobina cuando está elevada? Gran pregunta. A ver, la hemoglobina es el soporte, el armazón donde se sostiene la molécula de hierro dentro de los glóbulos rojos. Haga de cuenta que tenemos como un palito de esos de colgar varios paraguas, entonces este es el palito que sostiene los paraguas del hierro y está ubicado dentro de los glóbulos rojos. Típicamente cuando se eleva la hemoglobina es porque se ha elevado paralelamente la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, esta es una de las situaciones medio tramposas donde el problema no es la hemoglobina, no es que cómo me corto la hemoglobina o me hago una trenza de la hemoglobina. El problema probablemente puede provenir de que la persona está roncando, está respirando mal. Como está respirando mal y captando poco oxígeno, el cuerpo necesita compensar ese poco oxígeno que ingresa y la única forma de capturar oxígeno es teniendo la molécula de hemoglobina funcionando. Y como la hemoglobina funciona dentro del glóbulo rojo, pues tengo que tener más glóbulos rojos. Es una situación potencialmente peligrosa porque a más glóbulos rojos puedo tener mayor posibilidad de desarrollar trombos que aterrizan en cualquier parte. Entonces, el problema no es la hemoglobina. Un parchecito, si el problema es el que les estoy mencionando, el ronquido, la apnea de sueño, un parchecito, una ayuda que a veces recomendamos a los pacientes que tienen la hemoglobina elevada, si se comprueba que es por el mecanismo que les estoy mencionando, es poner al paciente a donar sangre. Si no tiene ninguna otra contraindicación, el paciente regala un poco de su sangre y eso disminuye de manera transitoria la cantidad de hemoglobina que tiene porque reduce la cantidad de glóbulos rojos. Pero si sigue roncando, pues seguirán elevándose los glóbulos y como consecuencia seguirá elevándose la hemoglobina. Perfecto, Doc. Gracias. Vea esta preguntota de Amanda Rodríguez. ¿Qué pasa, doctor? Cuando uno se cuida en la alimentación y no consume carbohidratos ni azúcares, grasas, las grasas que consume son saludables como el aceite de oliva y el aceite de coco, y a pesar de todo eso, le sale mal el colesterol. Bueno, se está poniendo cuchilla esta gente con las preguntas, hola. Bueno, una cosa que es muy interesante, realmente interesante verlo, es entender que los procesos en el cuerpo no son lineales. La regulación de los niveles de colesterol en el organismo, si bien tienen una fuerte e íntima
relación con los carbohidratos y las grasas y los azúcares y todo este tipo de cosas, también tiene una relación con la presencia o ausencia de algunas vitaminas. Para poder procesar adecuadamente estos niveles de las grasas, yo necesito, entre otras cosas, tener prácticamente todo el grupo de las vitaminas del complejo B en un nivel adecuado en el organismo. A veces las personas, por la misma restricción alimentaria que hace, no tienen suficientes niveles de vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, y cuando se alteran estos niveles, pues entonces pueden conllevar a alteraciones en el nivel del colesterol, del manejo de las grasas de la sangre. Ese es el problema y esa es la situación, por eso es que suena como tan extraño que el asunto no tenga que ver con carbohidratos o con que comió azúcar. De acuerdo, Doc. Ahí está doña Amanda. Kevin Beltrán hace dos preguntas en una. La primera es, ¿de qué es esta vaina y qué trata la dieta mediterránea? Y luego, a ver si la puede empatar ahí, ¿en qué consiste la alimentación antiinflamatoria? La dieta mediterránea implica alimentación antiinflamatoria. Ok, buenísimo. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es? La última parte de la pregunta responde la pregunta. La dieta mediterránea hace alusión a las costumbres que se utilizan básicamente en Europa, pues por supuesto, cerca del mar Mediterráneo, que es la costumbre de estar consumiendo todos los días mariscos, de estar consumiendo cantidades razonablemente altas de aceite de oliva, de básicamente ese tipo de cosas de la cantidad de verduras que consumen, ese consumo de esos mariscos, de esos pescados, de ese vino, generalmente contrarresta el efecto de lo que mencionábamos hace un rato, de la elevación del porcentaje de grasa que arrastra la elevación de la actividad inflamatoria porque pone a trabajar más de la cuenta el sistema inmune que se le vuelve en contra al paciente. Entonces, si yo estoy incrementando la cantidad de ese tipo de alimentos específicos, mariscos, pescados de agua fría, verduras y el vino, particularmente el vino, todos ellos contribuyen a regular la respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, básicamente se puede decir que la dieta mediterránea es en mucho una alimentación antiinflamatoria. En esencia es tratar eso. Vale anotar aquí una cosa. De los elementos que más recomendamos en la consulta a las personas que eviten para no tener todo este tipo de problemas, están los fritos. No porque el frito por sí sea malo. El aceite que se utiliza para fritar de manera repetitiva es un aceite que tiene cambios, anoten allí, escuchas, en su punto de humeo, es decir, a qué temperatura se quema ese aceite. La gente, hoy me decía una paciente, pero ¿cómo así? Si yo siempre frito mis cosas con aceite de oliva, precisamente. El aceite de oliva que es tan bueno y tan saludable crudo, cuando se calienta, y cuando se quema se vuelve plástico. Está comiéndose una bolsa de plástico licuada, póngasela en el jugo. Ese es el punto. Entonces la mayoría de aceites con los que peleamos, todos estos aceites normales de supermercado, su punto de humeo es muy bajo. Como es bajo, cuando se someten para fritar, y especialmente si se hace repetitivo, insisto, para fritar cosas, pues el aceite se quema. Y como se quemó,
ese residuo quemado del aceite puede que no se vea, yo no le veo ninguna parte de carbón, me puede decir, pero resulta que ese residuo son sustancias extremadamente inflamatorias, horriblemente inflamatorias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿con qué se frita? Se frita con aceite de coco, aguanta bien la temperatura, se frita con aceite de aguacate o se frita con ghee, que es una mantequilla, por así decirlo, de la cocina ayurveda, de la cocina oriental, donde se ha cogido mantequilla de vaca, ojalá, que es de vaca alimentada con pasto, y se le quita, digamos, la parte blanca, el, 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 las proteínas de la vaca, queda solo la grasa. Ese aceite es muy resistente a la temperatura, pero ninguno de ellos es para estarlo reutilizando. No hay ningún aceite bueno que se esté utilizando para fritar el buñuelo todos los días durante 6 meses. No hay tal. Afectan bastante. Ok, pilas con los aceites. Perdón, extiendo Ay, un poquito la respuesta por una cosa. El asado, el típico asado con el que celebramos el Día del Padre, vamos a celebrarle hoy el Día de la Madre, no sé qué, y hacemos el asado. Cuando se queman las proteínas de la carne, porque allí donde quedó el carboncito ese tan rico que sabe con ají, donde se quema la grasa de la carne, se forma lo mismo que se forma en el aceite requemado, que son acroleínas, horriblemente perjudiciales, proinflamatorias, disparan la inflamación. Entonces hay que huirles a los asados, especialmente donde quedó el pedacito quemado. bueno, ¿y si es el asado con la carnecita medio sellada y ya está, así funcionaría? Hay que evitar es que se queme, que carbonice. Sí, sí, sí. La carbonización es la que transforma las proteínas y la grasa en algo muy maluco. Ok, doctor. Mira, Guiomar Salazar está preguntando, doctor, ¿esto de cocinar, congelar y recalentar aplica para todo tipo de alimentos? No, es específicamente para aquellos que la gente llama popularmente harinas, es decir, los que tienen un contenido alto de carbohidratos, que son, por ejemplo, los tubérculos, todas esas cosas que sacamos de debajo de la tierra para comer, que es el plátano, aunque el plátano verde naturalmente es de los alimentos que más tiene almidón resistente. Entonces, si lo cocinamos, congelamos, recalentamos, entonces ese plátano probablemente tenga un buen nivel de almidón resistente, pero no es para todo tipo de alimentos. Son alimentos ricos en carbohidratos, ricos en harinas. Ok, una pregunta de Margarita Muñoz. Doctor, ¿qué tan saludables son los ayunos intermitentes? Lo mismo que la dieta cetogénica es algo muy interesante, está demostrado. Desafortunadamente, o afortunadamente, según se quiera ver, la medicina sigue siendo un arte. Todo lo que decimos hoy, peleamos y sentamos cátedra y decimos y afirmamos de manera contundente y lo ponemos en piedra, en 15 días puede que sea inválido. Entonces, se mencionaba que no, que la gente se hacía ayuno intermitente, le daba gastritis, le daba no sé qué. Eso es paja. La gente puede organizar sus propios ayunos, pueden arrancar por episodios relativamente cortos de 12 horas y el ayuno ayuda a regular un problema muy serio que suele dar en la gente que tiene sobrepeso, que es la insulina, por ejemplo. Esa persona que dura un tiempo sin comer y ya se marea, le duele la cabeza, si se come cierto tipo de comidas como que lo marea, como que se comió 5 uchuvas y ya se sintió que se caía, esa persona probablemente tiene desregulada la insulina, que es la que nos ayuda a meter el azúcar en las células. Esa persona le favorece muchísimo un ayuno intermitente.
12 horitas, 18 horas, no matan a nadie, se puede hacer 3 veces a la semana y con seguridad le ayuda a la persona. Lo que hay que tener cuidado, que a veces sucede, es que se termina el ayuno y entonces considera que hay que comerse todo lo que no se comió en las 18 horas. Y ya se vuelve un problema. Pero si se respeta, si se hace como es, no comí esas 18 horas y me voy a comer lo que me queda para el resto de tiempo, perfecto, es excelente. Bueno, una pregunta de Magdalena Serna. Usted dijo que el deporte ayuda. A mí me gusta trotar mucho por salud y no bajo de peso. ¿Eso está bien? Pues es que hay muchas cosas implícitas allí. Como les decía hace un rato, esto no es un asunto lineal, no es un asunto de contabilidad solamente, hay muchos factores. Eh, Hablemos una bobada para ilustrar el pensamiento. Yo me levanto y troto 15 kilómetros por la mañana y llego de trotar y me siento y me como un tamal, 3 arepas, 4 tazas de chocolate, 2 panes y 2 pedazos de queso porque hice ejercicio. Obviamente no voy a bajar de peso. Entonces, hay que mirar cómo está, cuál es el régimen de alimentación de las personas. Hay que pararle bolas. Hay que mirar qué está consumiendo, pero, pero el asunto no es meramente ver un factor, son una suma de situaciones que se dan para poder andar, uno no puede decir, oiga, pero es que este carro vea tan bonito como está bien pintado y tiene bastante aceite y unos cojines de cuero de elefante, sí, pero no tiene llanta. Entonces, pues no puede andar. Entonces, no es solamente unos factores para mirar, tengo que mirar el conjunto para poder deducir por qué razón anda o por qué razón no anda. Ok, Anita Barbosa. Doctor, ¿qué tan dañino es comer plátano maduro frito un poco quemado? Esos que quedan como negritos. Deliciosísimo, pero mala idea. Sí. En general, los alimentos que se queman, ese carboncito no es buena idea porque viene con elementos que pueden ayudar a producir inflamación. En el caso del plátano maduro frito, pues es mucho menos dañino, por supuesto, que si yo quemo el chicharrón o la carne, pero de todas maneras está quemado. Y en algunas personas sensibles puede facilitar procesos en el organismo que le deterioran. Eso, Anita, lleva a un concepto muy importante que aplica para todo lo que hemos mencionado. El depósito importantísimo, fundamental para la alcancía de la salud, se llaman polifenoles. Uy, ¿qué es esa cosa tan extraña? Los colores de las plantas. Esos son polifenoles. Entonces, el polifenol del arándano, que tiene ese color fortísimo morado, el polifenol de la auyama, que tiene ese amarillo bonito, el polifenol de la uchuva, todos esos son polifenoles. Cubren distintas áreas del cuerpo que se oxidan, que se deterioran. Entonces, si yo sé que me estoy comiendo cosas que me pueden deteriorar y desgraciadamente con mucha frecuencia se consumen cosas que pueden deteriorar, lo mínimo que hago para poner en esa alcancía de mi salud es meter polifenoles, grandes cantidades. ¿Qué quiere decir grandes? Las investigaciones dicen que una persona normalita, común y silvestre de 70 kilos, necesitamos por lo menos 400 gramos de verduras diarios, crudas. 400 gramos de verduras diarios. Eso dicen las investigaciones. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que proporciona, que recambia, que recoge los malucos y los saca. Hagan de cuenta que es como hacer un trueque. Para poder recoger en el trueque todo lo que quiero recoger, pues tengo que poner suficiente en el trueque. ¿Qué debo poner en el trueque? Polifenoles.
¿Dónde los consigo? En todos los colores de las verduras. También, por supuesto, en las frutas. Las frutas tienen el pero del azúcar, por eso las menciono poco. Pero por supuesto que las frutas, si se comen en cantidades moderadas, para los niños no hay problema generalmente. Entonces, las frutas también aportan, por supuesto, sus polifenoles muy importantes. Pero es eso, ese es el trueque que hay que hacer y ese es el depósito de la alcancía diariamente. Ok, una pregunta abierta. Amanda Rodríguez pregunta, ¿qué podemos hacer para el vértigo? Amanda, ¿qué preguntas, hola? Bueno, el vértigo es una situación que está manifestando que el GPS se nos dañó. El GPS lo tenemos dentro de la cabeza pegado al oído, no al oído oreja, sino al oído entendido como allá donde tenemos el aparatico con el que escuchamos. Están ubicados uno al pie del otro. ¿Y por qué digo y enfatizo esto? Porque es que uno y otro están ubicados pegados a la mandíbula. Y resulta que la mandíbula tiene una bisagra única a cada lado, que si los dientes no están bien, presiona y puede generar, lo vemos todos los días en el consultorio, esa presión con el tiempo puede generar pérdida de la audición, ruidos en los oídos y muy frecuentemente sensación de que se me está moviendo el mundo. Hay que estudiar cuál es la situación específica del paciente. El folclore dice que los triglicéridos pueden producir mareo. A veces sí, en algunas personas que tienen elevados se les encuentra algo de vértigo, pero nosotros en la experiencia, en lo que vemos en el consultorio, la gran mayoría de personas que llegan con vértigo llegan con problemas de la boca. Perdieron dientes, tienen una prótesis abajo que no se la ponen, tienen chueca la mandíbula por algún motivo, cualquiera de esas razones que hacen que cambie la forma en que la mandíbula baila dentro de su sitio. Articulación. Ok, mira esto. Esto ya es una consulta. Claudia Marcela Avellaneda. Un joven de 14 años con rinitis presenta migraña con luces y vómito. El TAC sale normal, solo se ve congestión en la parte inferior de los ojos. Los exámenes de sangre salen los glóbulos rojos altos. La doctora me indica que puede tener apneas del sueño. ¿Qué puedo hacer? A ver, este es un caso donde se ve precisamente todo el efecto que se va dando por algunos cambios que parecería que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La rinitis muy frecuentemente es un efecto inflamatorio, seguimos hablando de inflamación, proveniente de problemas del intestino. Esa situación lleva asociado que la persona no duerme bien. ¿Y por qué no duerme bien? Porque no respira bien. Y el ciclo de sueño se interrumpe. Eso no se puede ver en un TAC. No es el examen adecuado para ver eso. Y por supuesto que los glóbulos rojos le salen altos, porque si no respira bien, acabamos de decir que el cuerpo, tratando de captar oxígeno que no le llega, pone más glóbulos rojos. Entonces se suben los glóbulos rojos. Efectivamente, pudiera tener apnea de sueño, que lo que quiere decir es que deja de respirar en algunos periodos. Es esa persona que uno le oye que está roncando y de pronto se queda callada un rato. Esa persona probablemente tiene apnea de sueño, pero el manejo, si bien no es del otro mundo, no es fácil. Entonces yo no puedo hacerle una recomendación única de sí, póngale aquí o póngale allá, porque es algo que requiere un manejo
mirando varias situaciones. Lo obvio es ponerle gotas que le destapen la nariz cuando se acuesta, pero esas gotas, se lo digo porque muy probablemente se lo dicen en la farmacia si va, le pueden subir la tensión si se siguen utilizando de manera crónica. Entonces no es una buena solución, puede generarle otros problemas. Y el caso pues necesita estudiarse para buscarle una solución adecuada. Venga, doctor, a este punto quiero saber por qué medios lo pueden ubicar. ¿Hay algún correo electrónico, un teléfono? Claro que sí, muchas gracias. Mi teléfono del consultorio es el 311 Sí. 861 2065. ¿El consultorio dónde está? El consultorio está enfrente de la Clínica Palermo, es la carrera 22 45 C36. En Bogotá, frente a la Clínica Palermo. Y el teléfono es 311-861-2065. Correcto, así es. Ok, aquí hay una pregunta de doña Blanca Ávila. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad? Bueno, fíjense, este es un tema que de alguna manera termina aterrizando en alimentación. ¿Por qué les hablé de almidones resistentes? La población bacteriana del intestino tiene muchísima más importancia de lo que hemos conocido hasta ahora. Esa población son un conjunto de bichos, un número bastante grande, que coge los remanentes de la alimentación que consumimos y la transforma de una manera distinta, pero no es gratis, no son simples invitados, ellos participan de la administración de nuestro cuerpo y de regreso nos dan sustancias que pueden ayudar inclusive a cambiar las emociones. Hoy día se sabe que los cambios no buenos de la cantidad y tipo de bacterias que hay en el intestino puede llevar a que la persona se vuelva más susceptible a desarrollar cuadros como ansiedades. Entendiendo como ansiedad esa persona que se siente como asustada, como que tiene pendiente algo, como que algo le falta, pero no tiene claro qué, eso es lo que denominamos ansiedad, que también puede presentarse con situaciones de depresión, con situaciones de tristezas agudas, todo eso está regulado en alguna medida por esos bichitos que tenemos en el intestino. Entonces, una forma de ayuda, no pudiera decirle que es el tratamiento, pero una forma de ayuda es la utilización de probióticos. ¿Dónde consigo probióticos? Un masatico hecho en casa es una buena fuente de probióticos. Un masato de maíz, un masato de arroz, esos son probióticos, o se consiguen preparaciones de probióticos en la mayoría de farmacias grandes que se toman generalmente en cápsulas o algo así, pero puede ser una ayuda sin que le vaya a representar problemas de otro tipo. Doctor, y esas bebidas comerciales que dicen esta bebida probiótica, Defensis, no sé qué, ¿qué tal? Yo tengo muchas reservas y tengo muchas razones para tenerlas con las bebidas que incluyen elementos lácteos. Eh, Hablé de masato y no hablé de kumis precisamente por eso, porque el consumo de lácteos, de kumis, de yogures, de todo ese tipo de cosas, por más que digan que tienen probióticos, es algo que al aportarle las proteínas de la leche de la vaca a la persona, termina por producirle inflamación en el intestino. Entonces, lo poco que pudiera beneficiarle los probióticos que tiene, se lo quita con la inflamación que produce en el intestino el que sea lácteo. Yo no recomiendo los lácteos. De acuerdo, padre. Ahora sí tenía otra pregunta.
Oiga, doctor, le estamos quitando tiempo, tiene otras cosas que, porque aquí, como vamos, esto nos amanece. amanecemos. Eso veo. Doctor, yo tengo, bueno, una pregunta. Yo sé, aquí está lo interesante, ya nos han suministrado la ubicación, Clínica Palermo, nos han dado la ubicación también a través del número telefónico. Lo mejor es ir a una consulta. Pues, Sí. una valoración y, por ejemplo, así no sean los casos crónicos y las situaciones de enfermedad, pero uno quiere cuidar de su salud para que, si hasta el momento ha vivido para comer, ahora coma para vivir. ¿Hay alguna, mientras llega ese momento de pronto de la consulta, de ahorrar para la consulta, por ejemplo, ¿hay alguna recomendación de pronto que le pueda a uno ayudar? Yo sé que eso correspondería al nivel de cada organismo, pero de pronto algún consejito para una dieta o algunos elementos que puedan serle favorables de consumir y unos que de pronto alejar. Ya entendemos un poco lo de los lácteos, pero de pronto aumentar el consumo de alguna cosa que a uno le pueda favorecer mientras llega la Efectivamente. consulta y vienen los buenos consejos para seguir. Pero antes de una vez mezclando, Esperanza pregunta, ¿es mejor no tomar lácteos? Entonces Así, aquí para saber qué es lo que sí metemos a la alacena y qué es lo que vamos a sacar. definitivamente los lácteos, especialmente los lácteos, por así decirlo, industrializados, quitan más de lo que ponen en la salud. Generan, hagan el ensayo, señoras. No, esto no es asunto de creer simplemente porque sí, hagan el ensayo. Ese niño de la rinitis, ese niño de la otitis, ese niño de la bronquitis, esos niños que tienen itis a toda hora, quítenle la leche, quítensela en todas las formas, quesos, yogures, lácteos, uy, que se va a morir sin calcio, no. El ajonjolí tiene bastante calcio y se les puede dar con los jugos, en la sopa, en el arroz. Eh, Se consigue mijo, que es un cereal muy rico con proteínas. Se puede preparar como si fuera arroz, tiene una buena dosis de calcio también. Almendras, la leche de almendras, tiene un muy buen nivel de calcio. La leche de coco, hecha en casa, tiene muy buen nivel de calcio. Entonces, esto orientado precisamente a lo que acaba de preguntar el padre, porque haciendo lo mínimo, incremente la cantidad de vegetales que consume en el día, así no haga nada más. Incremente, póngase como objetivo comerse por lo menos la mitad del plato del almuerzo y de la comida en verduras, únicamente. Eso ya es un gran aporte y un gran beneficio para el organismo. Con toda seguridad van a sentir cambios. Ah, bueno, y una cosa, el agua. A la gente se le olvida que somos 60% agua. ¿Cuánto agua toma usted? No, 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 es que a mí no me gusta el sabor del agua. Entonces yo le digo, listo, ese agua realmente sabe muy feo. A partir de ahora, por favor, no vuelva a utilizar agua para lavar la ropa ni la loza. Ellos se quedan mirándome con cara de marciano. Sí, porque es que eso es lo que hace el agua en el cuerpo, ayudarle a sacar mugre que se acumula con todo lo que hacemos con las comidas y demás. Bueno, complementando esto y vinculando también a la respuesta, Kevin preguntaba, entre otras cosas, qué beneficios tiene tomar agua, pero también qué beneficios tiene comer frutos secos y cuántos litros de agua es recomendable tomar. Las estadísticas, las cifras que ofrecen las personas que estudian el asunto dicen que uno debería tomar más o menos 35 centímetros cúbicos de agua por cada kilo de peso que tiene. De ahí es donde salen los famosos 2 litros que todo el mundo menciona. Los frutos secos son buenos. Es importante tener en cuenta de dónde se obtienen porque el manejo a veces no es el adecuado y los frutos secos, las nueces, las almendras, cuando se manejan mal, cuando se dejan en ambientes húmedos,
desarrollan mohos. Dije mohos, que es más o menos hongos que no se ven, que no se notan. A veces se ve por ahí un polvito oscuro como si fuera tierra y listo, y lo sopla y igual se lo come, pero son altamente tóxicos para el hígado, altamente tóxicos. Entonces, muy bueno comer frutos secos, pero hay que tener los ojos muy abiertos de dónde voy a sacar esos frutos secos. Oiga, doctor, usted em, tiene la opción de ofrecer consulta virtual, consultas a distancia. Sí, claro. No Oh, es mi favorita, yo prefiero tocar, mirar, medir, pero si no hay opción por cualquier motivo con el paciente, por supuesto, hacemos consulta en virtual. bueno, la pregunta es porque una de nuestras seguidoras está en Canadá y hace una consulta. Entonces ella, full consulta, doctor, no estoy consumiendo carbohidratos por 3 meses, estoy haciendo ejercicio por media hora diaria. Cuando llevaba una vida sedentaria, mi nivel de azúcar estaba en 5.5 y ahora está en 7.5. ¿Qué pudo pasar? Tomé tinto y pan antes del examen de sangre. ¿Eso pudo variar? Definitivamente. Para hacer un examen de azúcar en la sangre, se requieren entre 12 y 14 horas de ayuno. Preferiblemente que no sea menos de 12 horas, pero tampoco más de 14 horas para que no se falsifique el resultado. Entonces, el primer paso es repetir el examen tomando en cuenta las restricciones para poder saber si efectivamente tiene problemas como lo están diciendo. Bueno, y ahora que mencionaron el pan, esta es una pregunta mía, doctor. ¿Con qué desayuno? Es decir, yo amo el pan, el olor al pan, el sabor del pan en todas sus presentaciones. No puedo pasar por el lado de una panadería porque es difícil controlar la intención de ingresar y comprar media panadería. Ojalá esté calientico, blandito así, y ojalá tenga queso y todo para que se derrita. Así me encanta. Pero si de pronto el pan, bueno, si de pronto no, el pan es bastante complicado, bastante dañino, ¿puedo reemplazarlo por una arepa o plan pan y arepa es la misma vaina? No, el pan en términos genéricos, el principal pero que tiene, en mi opinión, es que proviene de trigo. El trigo, lo que hoy día llamamos trigo, no tiene nada que ver con la matica aquella que teníamos hace cientos, ni siquiera miles, cientos de años. Entonces, para poderlo hacer más resistente, para que aguantara el frío, para que aguantara bichos, etcétera, se ha ido haciendo toda una serie de hibridaciones de cambios, y eso, por supuesto, cambia la estructura química del pan. Luego llega al intestino, el intestino dice, pero ¿esto qué diablos es? Y se agarra a pelear con el pan. En esa pelea pierde el intestino y se pierde generalmente la capita, el tapete que tenemos adentro, que a su vez es el nicho, el nido donde viven las bacterias necesarias. Ese es el pero con el pan. Entonces, perfectamente se puede consumir pan de sagú, se puede conseguir pan de maíz, se puede conseguir pan de arroz. Hay muchos panes que se pueden conseguir. Obviamente hay que limitar el consumo porque sigue siendo una harina, pero por lo menos se ahorra el problema de la sensibilidad al gluten. Y el problema adicional está en que las proteínas de esos trigos extraños que se utilizan hoy día tienen incluso cambios que se ha demostrado que pueden afectar los estados de ánimo. Hacen que la persona se vuelva más triste, hacen que la persona se vuelva más depresiva, hace que la persona se vuelva más ansiosa. Es decir, puedo cambiar el pan o debería cambiar el pan tal vez por una arepita de maíz. Sí, 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 sí. Maravilloso. Bueno,
Ahora bien, no nos sirve entonces tomarnos el masato con un pancito porque no estamos haciendo nada. Pues hay que tener en cuenta que el masato es un carbohidrato, que aunque las bacterias se han comido una buena parte del azúcar, pues sigue siendo un carbohidrato. Entonces la idea es hacer una siembra, entre comillas, infectar el intestino con buenas bacterias, porque ellas pelean por su territorio y si se nos meten bacterias malas, defienden su territorio y nos protegen a nosotros. Pero sigue siendo carbohidrato. Bueno, padre, 8:30. Se nos ha, o sea, como cuando uno está en la fiesta que se le pasa el tiempo a toda. No sé qué tan rápido se le ha pasado al doctor, pero a mí sí se me ha pasado rápido. Ha estado entretenido. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor, y atrevida tal vez, y es, ¿qué posibilidad hay de hacer un programa con usted al mes o cada 2 meses para hablar de estos temas? Porque es que esto es gigante. Por ejemplo, ahorita mencionó usted el tema del gluten, y cuando alguien me dice, oiga, tráigase una torta pero que no tenga gluten, no tengo ni idea ni qué es el gluten, ni cuál es el impacto en el organismo y por qué es que no la quiere con gluten. Sí, a ver, si la leche tiene lactosa, el trigo tiene gluten. El gluten, en principio, es una proteína, una parte, digamos, haga de cuenta que es un chicharrón. Entonces tiene grasa y tiene cuero y tiene esas cosas, y parte de esas grasas, de esos cueros que tiene, se llaman gluten. Hasta ahí no hay problema. Pero en este momento, que era lo que explicaba hace un rato, se ha transformado tanto ese gluten que el cuerpo ya no lo reconoce. Dice, pero ¿esto qué es? Me dicen que es pan, pero no lo reconozco, no se parece a mi base de datos. De inmediato empieza a tratar de pelear con el gluten. Cuando pelea con él, trata de romperlo y las fracciones moleculares que se generan son las que llegan al cerebro y pueden inducir cambios de conducta. Se ha demostrado. Esto no es teórico. Hay estudios que lo muestran. Que las personas que consumen gluten y son sensibles, no a todo el mundo le afecta igual, tienen posibilidades de deprimirse, de tener ansiedad, de tener problemas de ese estilo. Hay un libro muy interesante de un autor de apellido Perlmutter, de alemán, origen alemán, que se llama Cerebro de Pan. Y él explica con lujo de detalles no solamente la teoría, sino las investigaciones que la sustentan. Es bien interesante el estudio. Ese es el pero del pan. Yo puedo hacer, lo hemos hecho, tú sabes que hemos hecho talleres de comida y por ejemplo hicimos un brownie que no tiene nada que envidiarle, de hecho si no se le dice a la gente de qué es, no se entera y se lo come como si fuera un brownie de trigo y es un brownie de auyama. Hicimos tortillas de linaza, parecidas a los chips. Cuando estuvimos filmando, ¿te acuerdas que hicimos salsas distintas para comer? Así es. Exactamente. Esos chips eran de linaza. Es una maravilla porque tiene omega 3, porque tiene fibra, porque tiene un montón de cosas beneficiosas. Entonces, uno sigue comiendo los ¿cómo lo llaman? Los que vienen en paquetes, que son como triangulitos. ¿Los nachos? Eso. Está comiendo nachos, que no son nachos, porque son hechos de linaza, y sin embargo los está comiendo con una salsa que además le gusta. Entonces, es eso, es cuestión de qué utilizo para sustituir, porque no se trata de sufrir de ninguna manera. No tiene sentido alterar la calidad de vida, pues ni siquiera por eso. Entonces, ¿cómo hago que mi vida sea agradable sin causarme daño? Oiga, sí, porque hay muchas dietas restrictivas que uno termina es triste porque no puede comer nada de lo que le gusta. Clarísimo, claro, claro. Entonces, precisamente ese es el concepto de nutrapédica. Listo, ya sabemos que esto no lo podemos comer, que esto sí, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo volvemos eso una operación de cocina para que yo me pueda sentar en la cocina
a cocinar aplicando una comida saludable. Eso es todo. Maravilloso. Bueno, doctor y padre, yo ahorita que dije que si podíamos invitar al doctor nuevamente, pues bueno, Kevin Beltrán dice sí, sería muy bueno, muy educativo. Marta Camargo dice qué bueno que hubiera otro programa. Amanda Lucía Bello, muchas gracias, muy interesante el tema, feliz noche. Hay un amigo nuestro que también dice, me parece muy chévere y a la vez formativo. Pues doctor, invitadísimo. Organizamos con su agenda. Mire lo que dice Maritza Barón. Sería muy importante, muchas gracias, bendiciones para todos. Y padre, feliz noche, me dio mucho gusto verlo mejor. Feliz noche, es que el padre estaba enfermo porque se alimenta mal. Entonces organizaremos, vea lo que dice Nelson Libardo Sánchez, no solo un programa, sino varios. Noemí Garzón, sí, sería muy importante. Teresa González, claro, es muy importante. Oscar Ricardo Hernández, que se repita. Pues, doctor, buscaremos organizar nuevamente con su agenda, a ver si pronto podemos nuevamente tener el placer de contar con su experiencia y con su orientación. Y bueno, antes de despedirnos, pues darle las gracias por la generosidad en su tiempo, por la generosidad suya en venir a compartir el conocimiento. Y ya saben, si les interesa hablar con el doctor, saber más, consultarle, pues ahí está el teléfono en pantalla, 311-861-2065. Y bueno, pues padre, yo creo que así ya cerramos el programa por hoy, nos volamos 37 minutos. Sí, nada más de lo habitual. La comida del doctor está servida allá abajo y la esposa lo tiene allá mirándolo desde el rabillo de la puerta ahí. Entonces, creo que ya es hora de dejarlo descansar. Doctor, mil gracias de verdad por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido de veras un placer. Es una delicia hablar de estos temas porque a final de cuentas de eso se trata. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, sí. Porque además uno no sabe cuántos de los que nos han acompañado en esta noche y los que verán luego el programa, porque esto después muchos se conectan porque a esta hora no les funciona el horario, pero va a ser muy provechoso, diciendo no sé cuánto bien estoy haciendo realmente con el compartir saberes. Entonces, mil gracias, doctor, y gracias a cada uno con su presencia hoy en el espacio, los que están en Canadá, los que han estado en Estados Unidos, en España también suelen mirar los espacios que producimos aquí. Aquí en Colombia sé que he estado en Subachoque, en el Rosal, Facatativá, Mosquera, Madrid, Funza, en la ciudad de Bogotá, en Ubaté también han estado presentes, en Santander suelen sintonizar también el espacio y compartir pues los saberes que miércoles tras miércoles, bendito mi Dios, en Casa Hecho en Casa, podemos compartir con toda nuestra audiencia. No está mala la idea que están planteando, hacer un recetario, sí. Podemos tratar varios temas como ambientar el asunto y luego le decimos, tome su recetario aplicando todo lo que hemos venido hablando. Eso me parece maravilloso, es una muy buena idea. Bueno, Amanda, pues súper bien, gracias. Aquí, pues, doctor, yo a usted le envío un abrazo gigante, mil gracias por acompañarnos. Padre, yo pues, me despido una vez con los comentarios porque ahora sí les dio por hablar. Ahora sí les dio a todos por hablar. Ya nos despedimos, ahora sí todos quieren participar. Nelson Libardo Sánchez González, excelente programa, muchas gracias, gracias al doctor y a mis amigos periodistas. Alicia Zamudio, muchas gracias, feliz noche. Marta Beatriz Melo, temas muy interesantes para nuestra salud. Patricia Martínez, feliz noche, bendiciones y gracias. Floralba Silva, muchas gracias, Padre Carlos, y muy buen tema, doctor. Mil gracias por sus conocimientos. Janet, feliz noche para todos. Y Marta Beatriz Melo, desde Bucaramanga, escuché este programa y me gustó. Teresita González, muchas gracias por excelente programa. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo y mil bendiciones. Que estén muy bien. Y nos vemos en 8 días con otro excelente invitado. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.